todos, amigos y hermanos. Ahí como están, voy a pedirles que por favor en un momento estemos orando antes de iniciar con la enseñanza en esta mañana. Oremos. Padre y Señor nuestro, alabamos tu nombre por tu grandeza, porque tú eres sublime, santo, majestuoso, y nos permites un día como hoy el privilegio de venir a este lugar. Nos convocas como iglesia para rendirte adoración pública. Padre, gracias, porque realmente ninguno de nosotros somos dignos de estar delante de ti, pero tenemos hoy una nueva oportunidad de anunciar ante el mundo también que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nuestra esperanza está puesta en ti y que un día tú enviarás a tu Hijo por esta tu iglesia. Padre, perdona nuestras maldades, confesamos que somos pecadores, de principio a fin todas nuestras obras están contaminadas de pecado. Rogamos que por Cristo tú tengas misericordia y nos limpies continuamente de todos estos males, que podamos con la ayuda de tu Espíritu, la guía de Él mismo, en este día adorarte en espíritu y en verdad, que al exponer tu palabra, Señor, nuestros corazones sean vueltos a ti, que frente a ella no tengamos ninguna escapatoria, sino arrojarnos a los brazos de Cristo y en Él ver nuestra salvación, nuestra consolación. Padre, rogamos porque este tiempo sea grato a ti y para beneficio de nuestras almas. Por tu Hijo Jesucristo lo pedimos y te damos toda gloria. Amén. Así como están, voy a pedirles que por favor tomen sus Biblias y vamos a leer la segunda carta de Pedro. El apóstol Pedro, vamos a leer entonces allí. El capítulo 3. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo un verso y ustedes el siguiente hasta que lo terminemos. Dice la palabra del Señor de esta manera: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Bien, hermanos y amigos, como ustedes lo pueden ver, el capítulo 3 de Segunda de Pedro maneja un contexto acerca del día del Señor. Ahora déjeme preguntarle a usted que está en esta mañana delante del Señor, ¿ha pensado usted en alguna promesa que le han hecho en alguna ocasión y que no le han cumplido? ¿Ha pensado usted en alguna cosa que le prometieron y se quedó allá como en el olvido? ¿O que usted creyó que no se daría y que eso se demoró mucho? Bien, pues quiero llevarlo a pensar en esto porque nosotros en la palabra del Señor tenemos ciertas promesas. Y una de esas promesas tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Muy seguramente usted ha experimentado lo que es esperar por mucho tiempo alguna promesa y que no se ha dado, ¿cierto? Pero usted ha pensado en lo que otras personas, al saber de esa promesa que no se cumplió, llegaron a decir. Es decir, si unos terceros supieron de algo que se le prometió a usted y que no se le cumplió o que se demoró en cumplirse, ¿qué fue lo que esas personas hicieron? Burlarse, ¿cierto? Muchas veces las personas se burlan de algo que nos prometieron y que a la final tal vez se demoró o no llegó. Bien, pues quiero que ustedes piensen también en algo que es muy importante con respecto a la segunda venida del Señor Jesús a este mundo. Es que eso es una promesa de Dios para nosotros. Y es muy posible, hermanos, que nosotros como cristianos estemos pensando que esa promesa de Dios para nosotros esté demorada, esté retardada, o que tal vez a Dios se le olvidó y como que está allí embolatada, ¿no? Esa promesa tal vez para muchos como que está allí enredada y como no se ve mucha luz sobre ella. Pero también es posible que algunos de ustedes, personas que hoy nos acompañan, que no son creyentes del Evangelio, estén pensando respecto a esta promesa que eso es algo ficticio. Y eso les da pie para burlarse en ocasiones. Dudan de la palabra de Dios. Muchas personas se burlan de esta promesa que el Señor ha hecho. Y esto deberíamos tomarlo con gran reverencia. Es posible entonces que algunos como cristianos estemos pensando que respecto a esta promesa de Dios que está retardada. Pero es posible también que algunas personas que no son creyentes se burlen de esta promesa. Ahora bien, la pregunta entonces sería, ¿se tarda Dios en cumplir lo que Él ha prometido? ¿Se le ha olvidado a Dios lo que Él prometió a su pueblo?
¿O será que en verdad la segunda venida del Señor Jesús a este mundo es meramente un cuento del cual las personas pueden burlarse? Bien, pues entonces, para tener claridad respecto a esto, les voy a invitar en el día de hoy a que juntos miremos este tema tan importante para nosotros, como lo es, ¿por qué Dios aún retrasa la venida del Señor Jesús? ¿Por qué Dios aún retrasa la venida del Señor Jesús a este mundo? Y en primer lugar, entonces, quiero responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: ¿por qué Dios retrasa aún la venida del Señor Jesús a este mundo? Porque Dios es paciente para con nosotros, hermanos. Porque Dios es paciente para con nosotros. El apóstol Pedro deja ver mediante este pasaje que acabamos de leer que el hecho por el cual Dios aún continúa retrasando la venida del Señor Jesús a este mundo es porque Él es paciente, hermanos. La razón por la cual Dios retrasa la venida del Señor Jesús a este mundo es en base a su paciencia. Noten allí como lo dice nuestro pasaje en el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros, hermanos. En otras palabras, Dios ha querido aguantar, soportar o esperar, alargar por un poco más de tiempo el cumplimiento de ese gran día. Dios ha querido darnos aún un poco más de tiempo respecto a la venida del Señor Jesús a este mundo en base a su paciencia. La segunda venida del Señor Jesús a este mundo, hermanos, o como también la Biblia lo llama, el día del juicio, el día de Dios. Ese día tendrá su cumplimiento y no se ha dado aún en base a la paciencia de Dios. Pero tenga presente usted que esto es una promesa de Dios y tendrá su cumplimiento. Solamente que aún no, porque Dios es paciente para con nosotros. Y en eso es lo que nosotros deberíamos hoy día estar pensando, hermanos. Que Dios es paciente para con nosotros. Si Cristo no ha venido aún al mundo, es porque Dios es paciente para con nosotros. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Con esto Pedro quiso decir a sus oyentes, o quiso incitar a sus oyentes a que pensaran en las palabras del profeta del Antiguo Testamento, el cual dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, hermanos, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, espéralo, porque sin duda, ¿qué? Sin duda vendrá y no tardará. Esta promesa no tardará su cumplimiento. Esto es que lo que Dios ha prometido, aunque sea largamente esperado por nosotros los hombres, al fin llegará a su cumplimiento. Al fin su promesa se cumplirá. Dios no miente y por eso los creyentes somos animados a esperar, hermanos. Porque ¿cuál es la tendencia de nosotros los hombres? A desconfiar, a olvidar, a pensar que las cosas no se dieron conforme al tiempo de nosotros y ya no habrá cumplimiento. Por esa razón, entonces, el creyente es animado a esperar con toda confianza en lo que Dios ha prometido. Aunque parezca, hermanos, que se tarde un poco de tiempo, no es así.
no es que se esté tardando, no es que se esté demorando, es que Dios es paciente para con nosotros. Así que todo creyente entonces debe pensar con respecto a este tema tan importante no meramente para el pueblo cristiano, hermanos, sino en relación con todo el mundo, que es que aunque la venida del Señor Jesús aún no se ha cumplido o no ha llegado, no es porque Dios esté allí olvidado de su promesa, es porque Dios es paciente para con nosotros. El pueblo de Dios deberíamos estar pensando en esto. ¿Por qué? Porque es más lo que se debate en cuanto a por qué el Señor no ha venido. ¿Cuál será el día de su cumplimiento? ¿No ha escuchado usted ese tipo de conversaciones? ¿No hemos escuchado y no hemos visto con nuestros propios ojos acerca de personas que han dado seguridad aún del mismo día y la hora en que el Señor vendrá? Hermanos, la Biblia no nos da certeza del día y el momento, pero lo que sí nos ha dicho el Señor es que el Señor vendrá y eso tendrá su cumplimiento. Nosotros como cristianos deberíamos estar pensando en que no se ha dado aún por la paciencia de Dios para con nosotros. Y eso es lo mismo que entonces quiso el apóstol Pedro animar a sus oyentes a que pensaran en ese día, ¿no? Ese día no tarda. El día del Señor vendrá, y esto es claro en el capítulo 3 que acabamos de leer. Es una promesa de Dios, hermanos. Y las promesas de Dios se cumplen. Noten allí, por ejemplo, el apóstol Pedro hablando acerca de esto que se ha prometido. En el versículo 4 dice, respecto a los burladores, ellos dicen, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está su venida? ¿Sobre qué es lo que están preguntando ellos? Lo que Dios ha prometido, ¿cierto? Dios ha prometido que el Señor vendrá. Y Pedro lo está reafirmando a lo largo de todo este capítulo. El versículo 9, que es nuestro texto base, dice que el Señor no retarda ¿qué? Su promesa. Y el versículo 3, hermanos, noten también. Pero nosotros esperamos según ¿qué? Sus promesas. Hay una promesa de Dios con respecto a la segunda venida del Señor. Y es que ese día vendrá. O también, como dice el escritor a los hebreos, hermanos, animando a los creyentes precisamente en este mismo punto y aplicando este texto con respecto a la venida del Señor Jesús, él dice allí en Hebreos 10:37. Hebreos 10:37. El escritor a los hebreos, animando a los creyentes, hermanos, a los cristianos, a estar seguros con respecto al cumplimiento de Dios o lo que Dios prometió, directamente aplicándolo a la venida del Señor Jesús, él dice, 10:37, porque aún un poquito, hermanos, y el que ha de venir, vendrá, no tardará, hermanos. Era muy importante entonces que estos hermanos pensaran y esperaran con toda seguridad en el día del Señor. Que pensaran y esperaran con toda seguridad que el día del Señor vendría. El Señor vendrá, hermanos, aunque para ellos se estuviese demorando, ¿no? Ahora noten ustedes que esto fue escrito para cristianos de hace 2000 años, hermanos. Y en ese momento ya se estaba hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Este mensaje, estas palabras fue escrita para ellos también. Y había algunos hermanos que estaban hablando también al respecto, ¿no? Y muchos de ellos estaban pensando que esa promesa como que se estaba ya tardando. Ahora piense usted si traemos esa misma idea a nuestro tiempo, ¿no? Si ya pasaron 2000 años, ¿qué podremos estar pensando muchas veces algunos cristianos, ¿no? O si uno de esos cristianos de ese tiempo nos viera a nosotros
¿qué nos pudiera decir? ¿Usted todavía esperando la venida del Señor? ¿No le parece que ha pasado mucho tiempo? Ahora, si nos encontráramos con uno de esos burladores de ese tiempo, hermanos, que estaban haciendo burla ¿de qué? De la segunda venida del Señor, ¿cierto? ¿Qué cree usted que nos dirían algunos de ellos? Las burlas serían tremendas, ¿no? Ahora, no necesitamos que algunos de ellos vengan para darnos cuenta de esto. Usted y yo hemos experimentado lo que es pasar por esto, ¿no? Cuando hablamos respecto al Evangelio, cuando hablamos respecto a la venida del Señor Jesús a este mundo, ¿qué hacen los impíos? ¿Qué hacen? Se burlan, ¿cierto? Se burlan. Ellos se burlan de estas cosas, hermanos. Ahora bien, pues no debemos pasar por alto que una de las razones por la cual Pedro le dice esto a sus oyentes es porque en los últimos días, hermanos, es decir, en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, vendrían ¿qué? Falsos maestros y burladores. Uno de los propósitos que tiene Pedro allí es mostrarle a los creyentes mediante este tema es que hay falsos maestros y burladores que hacen mofa de esto, hermanos. Capítulo 2, por ejemplo, de Pedro, dice allí el apóstol: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué era lo que había en medio del pueblo cristiano, hermanos? Falsos maestros. Y dijo él, eso es lo que habrá. Y eso es lo que tenemos a montón hoy día. Falsos maestros negando la doctrina bíblica, negando la venida del Señor, negando que esta promesa no se ha de cumplir. Es mucho, por así decirlo, es más, algunos ya se han atrevido incluso a decir que ya vino, ¿no? Falsos maestros, hermanos, por doquier, pero también burladores, gente que se burla descaradamente, gente que hace mofa de esto, hermanos. Y el apóstol Pedro tiene en mente esto para animar a los creyentes, diciéndoles que tengan seguridad, que esta promesa del Señor tendrá su cumplimiento. Ellos debían pensar y confiar en que el día del Señor vendría, hermanos. El día del Señor vendría, solo que aún no. ¿En base a qué? A la paciencia de Dios para con nosotros. Solamente por la paciencia de Dios para con nosotros es que el Señor Jesús no ha venido aún a este mundo, hermanos. Y aquí también hay que pensar en lo que el apóstol tenía en mente, hermanos. Y es que el Señor Jesús aún no había venido porque aún faltaban muchos. Entre esos usted y yo. Y entre esos muchos los que han de creer, hermanos. El Señor aún es paciente para con nosotros en eso. El Señor Jesús no vino hace 100 años, ni 200, ni 500, ni vino en el momento que ellos pensaron, porque aún faltaban muchos. En su paciencia el Señor está soportando y aguantando, hermanos, alargando el tiempo, hasta que todos los que Él se propuso salvar mediante su Hijo Jesucristo, vayamos a su salvación. La paciencia de Dios, hermanos, para con nosotros, consta de eso, hermanos. Dios está esperando por nuestra salvación. Y la venida del Señor Jesús no se dará hasta que todos los que Él se propuso salvar mediante su Hijo, vayamos a Él. Ahora bien, el pasaje, noten que Pedro quiso advertir a los creyentes algo muy importante, hermanos. Algo muy importante para nosotros los cristianos.
Y es esto, hermanos, que Dios no es lento. Dios no es lento, Dios no es ningún flojo. Dios no es tardío ni atrasado para dar cumplimiento a sus promesas. Y aquí quiero llamar su atención como cristiano. Si usted en algún momento ha pensado ligeramente respecto a la venida del Señor Jesús, pensando que tal vez esto se está embolatando mucho, ¿no? Como que no vemos claridad. Es más, nosotros miramos nuestro contexto y vemos todo lo que la gente nos dice, ¿no? Que el mundo está mal, que el mundo va de mal en peor, que no se trae hijos al mundo que porque para que no sufran, que es mejor vivir solo, que un poco de cosas, hermanos. Y esto también con la intención de desanimar la fe del creyente, hermanos. Y en algunos casos he escuchado yo mismo a algunos creyentes que dudan acerca de este gran día, hermanos. Pero aquí el punto es que usted no piense que Dios es lento, no piense que Dios es flojo, no piense que Dios es tardío ni atrasado para dar cumplimiento a lo que nos prometió. Como sí lo hacen algunas personas, ¿no? Algunas personas sí piensan que Dios es así. Algunas personas piensan de Dios cosas como que Él es flojo, como que Él creó el mundo y lo dejó ahí a sus expensas, como que lo que prometió ahí está embolatado, está tardío, no se sabe cuándo llegará. Usted como creyente no debe pensar así de Dios. Debe pensar más bien que si aún no ha enviado a su Hijo a este mundo, es porque Dios es paciente para con cada uno de nosotros y ha concedido tiempo para que un día usted y yo viniésemos también a Cristo. Está concediendo tiempo para que un día aquellos que han de creer puedan venir a Cristo. Su paciencia, hermanos, solo su paciencia es la que aún retrasa por un poco de tiempo la venida del Señor Jesús a este mundo. Ahora, amigo que me escucha, esta paciencia de Dios tiene un límite. Y quiero llamar también su atención, porque muchas personas pretenden que Dios es paciente y por tanto ha de alcahuetear su manera de vivir. No piense eso. Dios tiene también un límite en su paciencia. No espere a que sea tarde, como le ocurrió también allí a aquellas personas en día de Noé. Cuando Dios mediante Noé le mandó a hacer un arca y anunciar que las personas se arrepintieran de sus pecados, que creyeran en el método que estaba promoviendo en ese momento, la salvación en el arca, hermanos. ¿Y qué hicieron estas personas? Se burlaron, prefirieron su perdición antes que venir a la salvación. Amigos, la paciencia de Dios en días de Noé tuvo un límite. Y si usted lo notó, Pedro tomó también este pasaje para llevar a sus oyentes a pensar en eso, precisamente. La paciencia de Dios tiene un límite. Esas personas no aprovecharon el tiempo que el Señor les concedió para venir a la fe. Finalmente, como dice la Escritura, sobre toda persona que había espíritu de vida, ¿qué pasó? Murieron. Amigo, no espere que sea tarde. Dios le está concediendo tiempo para que un día como hoy usted venga a la salvación. Crea en el Señor Jesucristo. Dios es paciente también para con usted. La paciencia de Dios es la razón, la base por la cual Dios aún refrena la venida del Señor Jesús a este mundo, hermanos. En segundo lugar, quiero responder entonces, ¿por qué Dios aún retrasa la venida del Señor Jesús a este mundo? Porque Dios quiere que nos arrepintamos.
En primer lugar, he dicho que Dios retrasa la venida del Señor Jesús a este mundo en base a su paciencia. En segundo lugar, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. El apóstol claramente, hermanos, nos dejó ver en su primer punto que la razón por la cual Dios retrasa la venida del Señor Jesús es su paciencia. Es porque Él es paciente para con nosotros. Ahora Él va a pasar a mostrar que esa paciencia tiene un propósito, hermanos. Esa paciencia tiene un propósito. Y es que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento. Es para nuestra salvación. Eso tiene un propósito, hermanos. Noten allí, por ejemplo, como dice el pasaje que estamos leyendo, el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es, que debido a la paciencia de Dios para con nosotros, Él retrasa su venida, la venida del Señor Jesús, para que vayamos a Él en arrepentimiento, para que seamos salvos. Dios no quiere la muerte de los hombres, hermanos. Dios no quiere la muerte de los seres humanos. Dios es paciente y además es bueno. Es bueno porque desea nuestra salvación. A causa de nuestro pecado, lo único que merecemos es muerte, hermanos. Pero Dios es bueno y está alargando el tiempo, dándonos espera, porque desea lo mejor para nosotros, nuestra salvación. Dios es paciente y bueno para con nosotros y no quiere la muerte del que muere. Todo lo contrario, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ahora bien, con este texto o lo que estoy diciendo no se está promoviendo una salvación universal, no. Lo que Dios quiere, su voluntad, es que los hombres procedan al arrepentimiento, que sean salvos. Pero sabemos de antemano que esa no es la voluntad de nosotros los hombres. La voluntad del hombre es tomar su propio camino, como dice Isaías, apartarse del camino del Señor, ir por su propio camino. Sin embargo, la voluntad de Dios para los hombres o para todos los hombres es que vengan al arrepentimiento, que vayamos a Él en arrepentimiento. Como dice también 1 Timoteo 2:4. Vemos allí cuál es la voluntad de Dios también respecto a esto que estamos diciendo, la salvación de los hombres. Dice el apóstol, el cual, Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Sin embargo, como les decía anteriormente, este pasaje y el de Pedro no están anunciando una salvación universal. Es el deseo, la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que los hombres vayamos a Él en arrepentimiento. Sin embargo, como ya les dije, esta no es la voluntad de los hombres. Esta no es la voluntad de nosotros en el estado natural. La voluntad del hombre en su estado natural, es decir, sin Cristo, es ir por su propio camino, es tomar su propio destino, es andar por donde a Él le parece. Sin embargo, la voluntad de Dios para con nosotros, los hombres, es el arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de los hombres. Y cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Dios no quiere eso para los hombres. Noten, por ejemplo, allí como dice Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32 dice:
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del que muere. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Continúa diciendo allí, convertíos pues y viviréis. Convertíos aquí, hermanos, es sinónimo de arrepentimiento. Convertíos y viviréis. Dios no desea la muerte de ninguno de los seres humanos. Dios no quiere la muerte espiritual de los hombres. Dios lo que quiere es que los hombres se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, podemos ver que la voluntad de nosotros los hombres no es buscar esta salvación, no es convertirnos de los malos caminos, no es volvernos de nuestro mal camino. El hombre natural no quiere seguir el camino de Dios, sino seguir por su propio camino, como dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. ¿Y se apartó por dónde? Por su propio camino. Al hombre natural le parece que la salvación está en su propia decisión. El hombre natural no acepta que hay un camino, hermanos, que hay una voluntad expresa de Dios para nosotros respecto a nuestra salvación y que ese camino es el arrepentimiento. No hay otro camino. Esto muestra entonces el gran mal que ha hecho el pecado en nosotros los seres humanos. Mientras que nosotros nos descarriamos y vamos por un camino apartado de Dios, Él quiere que todos seamos salvos. Y el camino hacia esa salvación, hermanos, según este pasaje, es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora bien, hermanos, continuando entonces con esto mismo que dice allí el pasaje de Pedro a sus oyentes, lo que sus oyentes debieron haber entendido fue algo así, hermanos. Hermanos míos, en el versículo 9, cuando el apóstol dice que el Señor no retarda su promesa, lo que sus oyentes originales debieron haber entendido fue algo así, hermanos. Hermanos míos, Dios no tarda en cumplir lo que nos ha prometido. El día del Señor vendrá y no demora. Con toda seguridad que Cristo volverá, solo que aún no. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y su paciencia es para nuestra salvación. Es por eso, en base a su paciencia, que no ha venido. Y esa paciencia tiene un propósito, hermanos: nuestra salvación. Ahora, recuerden que esto está siendo dirigido a creyentes. Y muy seguramente usted como creyente puede estar pensando en que usted ya se arrepintió y que vino a la fe, que vino a Cristo, ¿cierto? Pues bien, hermanos, déjenme decirle que la doctrina del arrepentimiento es una disciplina constante en nuestras vidas. El arrepentimiento para vida, para salvación, para fe en Cristo es una vez, pero el arrepentimiento es una disciplina que nosotros debemos experimentar diariamente. ¿Arrepentimiento de qué, hermanos? Arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentimiento de nuestras maldades, arrepentimiento de tomar muchas veces nuestro propio camino, arrepentimiento con la duda que muchas veces ha venido a nuestra mente con respecto a esto mismo: que el Señor es lento, que el Señor es tardío, que el Señor ha olvidado su promesa. Necesitamos arrepentirnos de eso. Miren cómo dice la confesión de fe respecto a este tema del arrepentimiento. Cito allí: el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él
con una tristeza que es según Dios, lo abomina al pecado, se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradecerle en todo. Y también continúa diciendo, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre, no es una opción, es el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Y yo estoy seguro, y sé que usted también, que cada uno de nosotros conocemos nuestros propios pecados. Cada uno de nosotros debemos proceder continuamente al arrepentimiento, hermanos. Esto es para nuestra salvación. Cada día necesitamos apartarnos de nuestras propias maldades. Cada día necesitamos arrepentirnos de lo mal que hacemos delante de nuestro Dios. Usted y yo necesitamos cada día crecer en esta disciplina. Que el Señor nos esté apartando de nuestros propios pecados. Por eso encontramos tantas citas en la Biblia que nos animan, hermanos, a confesar al Señor nuestras maldades, a confesar nuestros pecados, como también lo dice, por ejemplo, allí Primera de Juan, capítulo 1. Noten allí. El apóstol animando a los creyentes a depositar cada día nuestra fe en Cristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, limpiarnos de toda maldad. Usted y yo como creyentes necesitamos el arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, usted y yo hemos dejado de arrepentirnos delante del Señor. ¿Y qué ha venido? Dureza a nuestros corazones, dureza hacia su iglesia, dureza a lo que el Señor nos manda. ¿Y qué nos manda? Que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento, hermanos, como ustedes ya lo saben, es una vuelta hacia atrás. El arrepentimiento es volverse del mal camino. Es que si usted iba en esa dirección, tome un giro completo y ahora vuelva hacia allá. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos continuamente, que abandonemos nuestro propio camino y tomemos su propio camino, que abandonemos el camino del pecado y tomemos el camino de la santidad. Dios quiere que no andemos conforme a nuestros pecados. Dios no quiere nuestra destrucción, hermanos. Noten que si pensamos seriamente en cuanto a este punto, muchos han errado. ¿Por qué? Porque se han confiado en sí mismos, porque creen que ya no necesitan arrepentirse, porque creen que como están, ya están bien. Es más, están afanando al Señor por su venida. ¿Y quién de nosotros, hermanos, pudiera decir que está listo, que está plenamente preparado? ¿Quién de nosotros pudiera decir que si en este momento el Señor Jesús viene, se está demorando porque hace rato lo estoy esperando? No, hermanos. El Señor desea nuestra salvación. El Señor desea nuestra santificación. El Señor desea que cada día nos humillemos delante de Él. No sea que por su vana confianza, no sea que por su vana confianza perezca. Debemos confiar en el método del Señor, hermanos. Cristo aún no ha venido porque es paciente.
porque desea nuestra salvación, desea nuestro arrepentimiento, desea que vayamos hacia Él continuamente. Ahora bien, querido amigo, noten que esto fue escrito para creyentes. El Señor está animando a creyentes. Sin embargo, déjeme decirle a usted que aún no ha venido a la fe cristiana, que muchas veces con respecto a la segunda venida del Señor, usted ha pensado que esto es algo ficticio, que es algo que nos inventamos, que es algo que puede ser que esté muy lejos. Déjeme animarle a esto. No es su deber saber el día en que el Señor vendrá. Su deber es que sepa que el Señor viene. El Señor viene y no tarda su promesa. No se burle de esto. No se mofe de lo que el Señor ha prometido. Tome en serio las palabras del Señor. Él quiere también que usted venga al arrepentimiento. Él le está concediendo en su paciencia tiempo para que usted hoy se arrepienta. El arrepentimiento viene mediante la fe. El arrepentimiento viene cuando una persona es expuesta a la Escritura, cuando una persona es expuesta a la predicación de la palabra. Y usted hoy está siendo expuesto a la predicación de la palabra de Dios. Como ocurrió también allí con los primeros, la primera iglesia cristiana o la formación de la primera iglesia cristiana, cuando Pedro se levantó y anunció el evangelio. Allí en el versículo 37 y 38 dice que mediante esa predicación y la operación del Espíritu de Dios en la vida de esas personas, eso trajo dolor interno. Se compungieron. Es decir, que el Señor traspasó sus corazones. Los llevó a entender su condición, la necesidad de Cristo, su estado de condenación. Cuando una persona es expuesta a la Escritura, cuando una persona es expuesta a la predicación de la palabra, cuando una persona se expone a la lectura juiciosa de la palabra y la operación del Espíritu, ¿qué es lo más seguro que venga allí? Arrepentimiento. Por lo cual le animo a que no deje de asistir a este tipo de reuniones, no deje de asistir al día del Señor, no deje de leer la palabra. Este es el método que Dios nos ha dado. Y Dios en su paciencia le está concediendo hoy tiempo para que usted venga al arrepentimiento. Amigo, Dios no quiere su perdición. Lo leímos. Dios quiere que los hombres se salven. Dios no desea la muerte del que muere. Por lo cual le animo a que venga hoy con toda fe y arrepentimiento a Cristo. Pídale perdón por sus pecados. Pídale perdón si usted ha tomado de burla el que el día del Señor vendrá, que cree que eso es un cuento. Eso no es un cuento. Dios lo prometió y no tarda en cumplirse. Solamente que Dios es paciente y quiere que nos arrepintamos. Oremos. Padre y Señor nuestro, te bendecimos, damos toda gloria a tu nombre por esta tu palabra, Señor. Rogamos que esto traiga confianza cada día a nosotros como creyentes, que no dudemos de tu promesa, Señor, que tengamos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Solamente un poquito de tiempo, nos dice tu palabra, y el que ha de venir vendrá. Vendrá por esta tu iglesia, Señor, y nos sentimos privilegiados de que un día nos hayas llamado en tu paciencia para ser salvos mediante tu Hijo. Quieras tú tener misericordia también de estas personas que aún no han creído y les concedas tiempo para el arrepentimiento. Por tu Hijo Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. El Señor los bendiga, hermanos, y en pocos minutos estaremos entonces dando inicio a nuestro culto matutino.